Si hay un dulce que no falta en ninguna bandeja navideña, esos son los polvorones. Tienes un montón de opciones a la venta, pero también puedes hacerlos en casa, adaptándolos totalmente a tu gusto. La receta es la misma que hice para mi libro Dulces Recuerdos. Comenzamos echando en una bandeja de horno forrada con papel vegetal 115 gramos de almendra molida. A continuación echamos 250 gramos de harina de repostería. Mezclamos bien y al horno precalentado a 130 grados, calor arriba y abajo, durante 30 minutos. Hemos de ir removiendo la mezcla cada 10 minutos. Dejamos enfriar totalmente y pasamos a una picadora, junto con 100 gramos de azúcar glass, un chorrito de anís, media cucharadita de canela en polvo y 125 gramos de manteca de cerdo ibérico a temperatura ambiente. Trituramos hasta conseguir una masa homogénea. Volcamos en la superficie de trabajo y formamos una bola. Filmamos y reservamos en la nevera durante mínimo una hora. Pasado el tiempo, estiramos la masa entre dos papeles vegetales, hasta conseguir una plancha de 1,5 centímetros aproximadamente. Cortamos con un cortapastas, el que queráis, y vamos dejando cada uno de nuestros polvorones sobre un trozo de papel vegetal, para luego manipularlos mejor. Una vez que no podamos hacer más, juntamos la masa sobrante, la estiramos y seguimos haciendo polvorones. Con estas cantidades me han salido 15 unidades, aunque dependerá del tamaño de cada polvorón. Horneamos con el horno precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo durante 12 minutos o hasta que los bordes estén dorados. Los dejamos enfriar 5 minutos y los colocamos sobre una rejilla. Debéis moverlos con el papel o con una pala, pues calientes son muy delicados. Los dejamos enfriar totalmente en la rejilla. Una vez fríos, espolvoreamos cada uno de ellos con azúcar glass. Han quedado tan bonitos que nadie diría que son caseros. Y ¿sabéis lo mejor? Están tan ricos o más que los comerciales, hechos al gusto y con nuestras propias manos.